Muy buenos días a todos. Gracias por compartir con nosotros en este webinar del día de hoy. Hoy tenemos un webinar interesante para toda nuestra base instalada y todos los que se han conectado. El webinar es Excelencia Operativa y la identificación de desperdicios en nuestros procesos. Para esto vamos a tener a un presentador, un invitado especial, el señor José Lee. Él es CEO de LIQ Consultores. Ellos están ubicados en Costa Rica. Y digamos que la dinámica de hoy vamos es a tener mucho tema de todo lo que tenga que ver con la excelencia operacional, esa cultura de mejora continua que necesitamos desarrollar en cada una de nuestras empresas, en cada uno de nuestros negocios, entender muy bien ese producto, ese servicio, ese valor que nosotros como empresa le podemos dar a nuestros clientes y pues a nuestros consumidores. Así es que parte de todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy va relacionado y en línea a eso. Sin más, recordarle a la audiencia que tienen habilitada su ventanita de preguntas, pueden ir agregándolas a medida que vayan surgiendo. Al final vamos a dar un espacio para ir respondiéndolas cada una con nuestro presentador invitado. Así es que sin más, bienvenido, señor José Lee. Buenos días. Adelante. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que tengan un excelente día. Como decía Marie, mi nombre es José Lee, estoy ubicado en Costa Rica, pero soy panameño de nacimiento y de corazón. Y para mí hoy, el día de hoy es un placer, pues, aportar, dar un poquitito compartir un poquitito de experiencia en términos de lo que es excelencia operativa y cómo identificar mejoras y generar una cultura de mejora continua en nuestras organizaciones. Nuestra firma tiene más de 10 años en el mercado, trabajando en el proceso de ayudar a nuestros clientes, a nuestros socios, en cómo mejorar sus procesos, sin importar en realidad el tipo de proceso en el que estamos, si estamos en un hospital, si estamos en una planta productiva, si estamos en una unidad de servicios, si estamos en una unidad financiera. Yo creo que todos podemos identificar las oportunidades que tenemos y todos tenemos la capacidad de generar mejoras, generar mejores resultados a nuestro proceso productivo, a nuestro proceso de negocio. Y por eso, para eso estamos acá, para darles a ustedes herramientas, conceptos básicos y algunas ideas de cómo podemos implementar, cómo podemos buscar esa cultura de mejora continua en nuestras organizaciones. Entonces, la idea es que en una cultura de excelencia operacional o de mejora continua, ¿qué es lo que busca una empresa? ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál es la necesidad que se tiene en esa cultura? Primero, definitivamente, entender las necesidades de nuestros clientes y consumidores. ¿Por qué? Porque es importante qué es lo que el cliente está dispuesto a pagarnos, por qué tipo de servicio, por qué parte de nuestro servicio, por qué parte de nuestro producto, porque es que el cliente nos prefiere a nosotros que al montón de competencia, perdón, y oportunidades o alternativas que tiene el mercado. ¿Cómo hacemos que esas cosas que ellos están dispuestos a pagar sean las que más vean y que es nuestra relación de negocio, de nuestra relación precio-producto, precio-servicio, sea la mejor para él y siempre seamos los preferidos, por decirlo de alguna forma? La otra cosa que queremos ver es cómo eliminamos desperdicio en nuestros procesos. La verdad que por mucho y la experiencia que nosotros tenemos, a veces las compañías empezamos a complicar, a engordar, a llenar nuestros procesos de cosas que al final de cuentas no evaluamos si realmente agregan valor hacia ese cliente que es nuestro mercado meta. Y cada una de esas cosas que agregamos, al final de cuentas, empiezan siendo gastos o costos que le metemos al producto, gastos que le metemos a la organización, que nuestro cliente no está dispuesto a pagar, por lo cual lo que hace es corroer nuestros resultados. La otra cosa que buscamos siempre en una cultura de mejora, en una cultura de excelencia, es cómo comprometemos al equipo completo, a todas las personas de una organización, en los objetivos de la organización, en la búsqueda de estos desperdicios y en darle el mayor valor agregado a nuestros clientes. Es sumamente importante que las ideas de mejora no están monopolizadas por una alta dirección, sino que toda persona en una organización tiene la capacidad de mejorar su ambiente de trabajo,
su área de trabajo y su proceso en pro de una búsqueda de eficiencia y una búsqueda de mejores resultados. Otra cosa que siempre tratamos de hacer es expandir capacidad. Y ahí vamos a entender un concepto que muchas, en esta situación en la que está la economía, nuestros países, nuestras compañías, tendemos a entrar en un proceso de reducción de gastos o recorte de gastos o recorte de costos que no necesariamente son buenos para el negocio, porque si no hacemos un corte, si no hacemos una reducción de gastos de forma inteligente, podríamos afectar la calidad de nuestro producto, podríamos afectar la calidad de nuestro servicio, podríamos afectar nuestra agilidad para entregar nuestro producto y servicio y en cambio tener un decremento en nuestros resultados. Pero si logramos más bien dar mayor capacidad a nuestro equipo, expandir nuestra capacidad, lograr mejores resultados, hacer más con los mismos, siendo mucho más efectivos o mucho más eficientes, vamos a lograr un mejor resultado sin tocar nuestra calidad de producto, nuestra calidad de servicio. Y la otra cosa que va a ser muy importante en este ambiente es cómo simplificar el proceso, porque las cosas que son fáciles, simples y seguras definitivamente son más baratas, vamos a cometer menos errores y vamos a tener la mayor rentabilidad del negocio. Y definitivamente también generar una visualización de nuestro proceso que nos permita ver dónde tenemos oportunidades y cómo podemos solucionar esas oportunidades. Entonces, la idea del día de hoy es que podamos ir a través de estas 5 cosas con una estrategia definida. Cómo identificamos los desperdicios, cómo valoramos las cosas que el cliente nos ve valor en nuestros productos y servicios y cómo comprometemos nuestro equipo para expandir capacidad y mejorar nuestro proceso. Entonces, ¿de dónde viene la filosofía de mejora continua? La filosofía de mejora continua nace hace muchos años en una empresa que todos conocemos, que todos hemos estado cerca de, que es una empresa que se llama Toyota, y su principal filosofía o ideología en su momento era satisfacer las necesidades implícitas o explícitas de nuestros clientes con el menor consumo de recursos a través de eliminar desperdicios, variaciones e inflexibilidades. Y ahora vamos a entender qué son esas 3 palabras. Entonces, ¿qué fue lo que Toyota fue evolucionando de los años 50 hacia acá para convertirse en una de las empresas que hoy consideramos que tiene un producto que es de muy buena calidad, que es un producto que es rentable, que es un producto que tiene un nombre en el mercado? Ellos trabajaron 4 principios básicos en su organización, desde la alta dirección hasta cada uno de sus operarios en las plantas productivas. Y siguen siendo válidos hasta hoy y siguen siendo, se viven hasta hoy en las plantas y en los negocios de Toyota. Uno, la mentalidad de reducir y eliminar desperdicios. Es decir, dejar de hacer cualquier cosa que no agregue valor. 2, la calidad, hacer las cosas bien a la primera. Cada vez que repetimos un proceso, cada vez que tenemos que volver a hacer una tarea, estamos incurriendo en un costo que nuestro cliente no está dispuesto a pagar por. Tener procesos flexibles quiere decir que nuestro proceso pueda atender una variedad amplia de necesidades del cliente. Y una organización energizada quiere decir que todos y cada uno de los que estamos en una organización tenemos la posibilidad de mejorar año a año. Y por eso es que uno de los grandes indicadores de una empresa como Toyota es cuántas ideas de mejora tienen dividido entre la cantidad de personas que tienen en la organización. Y lo que buscan como meta es que al menos cada persona en su organización dé al menos 3 ideas al año de mejoras de sus procesos o de mejoras que ellos pueden evidenciar a la hora de estar en un negocio, estar en una área productiva o estar en un área de servicio. Entonces, básicamente, eso potencializa montones la capacidad o la cantidad de ideas de mejora que podamos tener. Si una empresa tiene 1,000 empleados, va a tener al menos 3,000 ideas de mejora. Entonces, siempre va a haber una evolución de nuestro proceso productivo. Y esto es lo que hizo que, bueno, que Toyota hoy en día creciera de ser la empresa más pequeñita en su momento a ser líder en el mercado en muchos de los países del mundo. Entonces, ¿cómo trabaja la filosofía de mejora continua o de Lean Manufacturing, como se conoce en el mercado en muchas áreas? Todos nuestros procesos están compuestos de estos 4 ingresos, de estas 4 entradas: la información, materiales, procesos, personas.
y lo que nosotros todos buscamos de nuestros procesos es que salga la calidad del producto o servicio que queremos, que tenga un costo establecido por nosotros, un costo estándar que debemos tener, un costo que nos da margen, que nos da rentabilidad al negocio y que definitivamente salga en tiempo y forma, que salga en el tiempo en el que el cliente lo quiere. Pero en el medio se nos meten tres inhibidores, tres problemas o tres tipos de problemas que nos afectan a que demos ese entregable de la mejor manera. Y uno son los desperdicios, otro es la variabilidad. A veces hacemos las cosas en tiempo y a veces no las hacemos en tiempo. A veces entregamos bien, a veces no entregamos bien. A veces aprobamos un préstamo en un día, a veces lo aprobamos en 5 días. Entonces, eso es variabilidad. La inflexibilidad, que no podemos tratar algo porque nuestro proceso no lo permite. Entonces, estas fuentes nosotros le llamamos y le conocemos fuentes de pérdida. Pérdida, ¿por qué? Porque hacen que nosotros perdamos eficiencia en el proceso y hace que tengamos un impacto en la calidad, en el costo o en el entregable. Entonces, al final de cuentas, son impactos negativos a los resultados del negocio. Entonces, lo que buscamos es cómo identificar esas tres tipos de pérdidas. Entonces, cuando uno ve las labores que hacemos en el día a día, no importa qué tan grande o qué tan pequeña, todas las labores se descomponen en tres tipos de actividades. Una, que es la primera actividad que queremos potencializar y que queremos buscar hacer más todos los días, es la actividad que agrega valor. ¿Y qué significa agregar valor? Porque muchos en el mercado decimos, hay que agregar valor, tenemos que agregar valor, esto agrega valor al producto. Y la verdad que la definición más clara de agregar valor es la definición que dice todo aquello por lo cual el cliente esté dispuesto a pagarme. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo haga, que yo pueda reflejar o ver o poner en una factura y el cliente esté dispuesto a pagármelo, es lo que agrega valor. Todas las actividades que yo haga para que yo pueda producir más producto, para que mi producto salga con la calidad necesaria, para que mi servicio sea el mejor y a mí un cliente me pague, es lo que yo voy a considerar una actividad de valor agregado. Entonces, esa parte de actividad de valor agregado es muy importante que todos en una organización sepamos cuáles son esas actividades y podamos medirlas. ¿Por qué? Porque todo lo que no hagamos que no sea valor agregado va a ser una labor improductiva o una labor incidental. ¿Qué significa incidental? Que la necesitamos en el negocio, que no la podemos evitar porque hay alguna restricción o porque hay alguna necesidad de negocio, pero que sí podemos mejorarla, sí podemos automatizarla, sí podemos eh, trabajar con sistemas para hacerlas en el menor tiempo posible o que las hagan automáticas. Pero también tenemos un gran grupo de tareas que son improductivas, que lo que hacen es que perdamos tiempo en el día a día, perdamos poco en el día a día y que no estemos agregando valor a nuestro negocio. Esas tareas tenemos que buscar la forma de eliminarlas por completo o de reducirlas a su menor expresión. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi día a día sea de mayor cantidad de valor agregado. Y para darles un ejemplo, cuando uno hace una medición de tareas o de puestos o de procesos, ¿qué porcentaje son de valor agregado y qué porcentaje son improductivas o incidental en un proceso que no ha tenido un estudio de eficiencia o un estudio de efectividad o un estudio de Lean Manufacturing? Normalmente nos encontramos con valores del 30 al 40%. Es decir, que el 60% de las actividades que hacemos en el día a día en la mayoría de nuestros clientes no agregan valor. Han sido cosas que hemos ido metiendo y metiendo al proceso que implican costo, implican tiempo de mano de obra, implican tiempo de personas, implican recursos que no podemos facturar, no podemos rentabilizar. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Definitivamente hacer la transición entre ese 30%, 30-40% de valor agregado a un valor cercano al 75%, 80%. ¿Por qué? Porque entendemos y hemos visto que ese es un buen número de eficiencia para áreas de proceso, que no sean máquinas. Cuando hablamos de máquinas, estamos hablando de buscar productividades del 90-95%, que son productividades de clase mundial. Pero lo que buscamos en definitiva es cómo agregar más valor, cómo hacer cosas que el cliente esté dispuesto a pagar. Entonces, ¿qué son esas tareas improductivas? ¿Qué son esas tareas que consideramos desperdicios y a todos les hemos puesto nombre y apellido?
y aunque suenan un poquitito más del área de producción, todas tienen relación con cualquier negocio. Como decía anteriormente, nosotros hemos hecho proyectos en hospitales, en tiendas, en bancos, en agricultura, inclusive en campo abierto, y hemos podido identificar estos 8 desperdicios y uno que no está acá porque no está estratificado en la teoría, pero nosotros consideramos muy importante es el corazón de las personas o la pasión con la cual nuestros colaboradores hacen las cosas. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estos 8 desperdicios. El primero es sobreproducir algo, hacer algo que yo no voy a poder vender. Si yo hago más de lo que tengo planificado para vender, de lo que tengo proyectado para vender, ¿qué sucede? Que voy a gastar recursos en algo que no tengo un mercado, que va a ser un producto o un servicio que voy a tener ahí que no va a ser requerido por nadie. Entonces, eso es un desperdicio porque utilicé recursos para algo que nadie necesita en este momento. El tema de espera, definitivamente que un proceso espere, que una aprobación de un préstamo espere, que una máquina espere, que un cliente espere. Siempre que hablamos de esperar más de lo que nuestro proceso está definido para, es decir, si tenemos que entregar y nos comprometemos a entregar un trabajo en 2 horas, tiene que estar en 2 horas, porque alguien depende o alguien necesita esa parte de mi proceso para seguir otra parte del proceso. Entonces, si el otro proceso espera, tenemos un desperdicio, porque esa persona está esperando o ese proceso está esperando y por ende al final nuestro cliente está esperando. Entonces, las esperas en nuestro negocio son una palabra equivocada, una palabra muy mala o una gran señal de que tenemos que hacer algo en el proceso. Si yo tengo que esperar que alguien me pase un informe, yo estoy perdiendo tiempo. Si yo tengo que esperar que alguien me dé un producto, yo estoy perdiendo tiempo. Si mi cliente tiene que esperar para que yo le entregue, yo estoy perdiendo la oportunidad de transformar un negocio en una factura y en un pago que va a ser dinero líquido en mi cuenta bancaria. Transporte más allá de necesario, seamos claros. Definitivamente hay procesos que requieren un transporte, requieren un movimiento de productos, requieren un movimiento, pero si yo hago más del necesario o hago un transporte no inteligente con una ruta establecida, con una ruta inteligente, quiere decir que estoy gastando recursos, de todo tipo de recursos, desde combustible, desde el chofer, desde mantenimiento de mi equipo, desde un montón de cosas que podríamos llevar a un estado financiero y saber cuánto más estamos gastando en el día a día si no tenemos una ruta inteligente en el transporte, si movemos mucho los materiales, si la misma gente se transporta más de la cuenta. El otro tema que tenemos como desperdicio es el tema de sobreprocesamiento, cuando hacemos más de lo que se necesita. Ningún cliente está dispuesto a pagar porque yo hice más de la cuenta. Está dispuesto a pagar por el producto y servicio que él pidió. Si yo hice más de la cuenta, al final de eso va a repercutir en mis costos, pero no va a repercutir en mi precio. Entonces, es muy importante entender qué es lo que se necesita y qué es lo que mi producto tiene que entregar para yo hacer lo que se necesita y lo que mi producto tiene que entregar, no más de eso en términos de producto. El tema de inventario, definitivamente el inventario en su naturaleza como tal es un desperdicio. Por eso es que Toyota trabaja un tema que se llama just in time o justo a tiempo, y es que ellos tienen la menor cantidad de inventario. El inventario para producir un producto llega el día que empieza la producción del producto y llega en la cantidad justa para producir el producto para no tener ellos temas de inventario. Ahora, en nuestra realidad, no podemos tener ese tipo de modelos todavía. Podemos trabajar en algunos acercamientos a ese modelo, pero sí podemos trabajar en modelos de inventario eficientes, modelos de inventario donde la rotación sea la mejor, donde no tengamos productos que duren un año guardados en una bodega, porque es un año de dinero que está estancado y que no se está moviendo. Entonces, sí hay muchos desperdicios que podemos tocar en el inventario. Hay muchos desperdicios como la obsolescencia del inventario, como los daños en el inventario, que tener inventario provocan ese tipo de desperdicios y que afectan mucho los resultados de los negocios. Los defectos, hacer las cosas 2 veces, hacerlas mal, definitivamente es un desperdicio. Si yo, por ejemplo, tengo que procesar un producto y ese producto tiene que pasar por su línea de producción 2 veces, o un préstamo lo hago, o el trámite de un préstamo, una aprobación, tiene que pasar 2 veces, desde llenar el formulario hasta volver a la aprobación, volver al estudio de factibilidad o de aprobación del cliente y luego volver a ir a la firma, gasté el tiempo 2 veces y ese tiempo nadie me lo devuelve.
Cuando pude haber procesado 2 trámites, procesé uno con los mismos recursos. Entonces, esos son costos escondidos o gastos escondidos que tenemos ahí en un proceso que tenemos que entender muy bien cada cuánto nos pasa, por qué nos pasa y cómo podemos eliminarlo, porque definitivamente son gastos que no vemos en el día a día, pero nos consumen nuestros recursos vitales y nos consumen la capacidad de dar más servicios a nuestros clientes. El tema de movimientos, a veces nos pasa, por ejemplo, en un hospital que hacemos, una enfermera sube un piso, baja otro piso, va a buscar un medicamento o un implemento médico que pudo haber estado a la par del paciente, pudo haber estado en una zona muy cercana a ella y hace recorridos de mucho más distancia del necesario porque no tenemos nuestro espacio, nuestra área laboral organizada de forma de que sea efectiva y eficiente. A veces lo vemos muchísimo en servicios, en el tema de bancos, en el tema de hospitales, en cualquier área donde vemos movimientos que definitivamente perdón, si los estudiáramos, nos daríamos cuenta que con una reorganización del puesto o del área de trabajo, pudiéramos reducirlos y ser más efectivos. Y el tema de conocimiento es un tema muy importante. Nosotros tenemos un grupo de personas en nuestras organizaciones que cada uno tiene una capacidad que nosotros podemos cultivar, que nosotros podemos ir mejorando y sacar provecho de esa capacidad. O sea, si tenemos una persona y no podemos potencializar sus resultados o potencializar sus capacidades, estamos desperdiciando la persona y el recurso y los resultados que esta persona nos puede traer. Y como yo decía hace un rato, hay un noveno desperdicio para nosotros y es cómo se siente nuestra gente un domingo a las 5 de la tarde cuando el lunes le toca ir a trabajar. Va con ganas, va con energía, va con ese deseo de ir a mejorar su proceso, se siente contento porque definitivamente una persona eficiente se ve, se nota en la organización, se nota esa alegría, esas ganas de hacer las cosas, ese orgullo por el trabajo que hace. Y una persona que va a hacer lo mínimo o va a ir a marcar reloj, por no decir otras cosas, es una persona que uno nota en la organización. Uno nota que solo llega a hacer lo que le toca y nada más. Entonces, cuando nosotros tenemos más proporción de personas que tienen ganas de hacer las cosas, que están orgullosos de lo que hacen, vamos a tener una mejor organización, un mejor resultado. Entonces, definitivamente lo que nosotros ayudamos a nuestros clientes es a entender y a ver y a poder monitorear y cuantificar estos 8 desperdicios y además el noveno para poder definir estrategias de cómo eliminar estos desperdicios. Y para esto, la cultura de mejora continua tiene una serie de herramientas que nos ayudan a reducir desperdicios. ¿Qué es lo que buscamos ver siempre en un proceso? Nosotros vemos los procesos en 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que la gente dice, pero es que cambiamos el sistema y no mejoramos. Pero es que pusimos una nueva, invertimos en un mejor sistema y no mejoramos. Porque muchas veces no pensamos en las 3 áreas o en las 3 patas del trípode que se necesitan para poder sustentar un cambio. Uno necesita mejorar el sistema operacional, es decir, mejorar el sistema con el cual trabajamos. Si nuestra gente trabaja con herramientas y procesos que son lentos, que tienen unas trabas, que no son fluidos, definitivamente no va a funcionar. Pero si ya tenemos un sistema que realmente nos ayuda a eficientizar el proceso, necesitamos también tener la gente que tenga la capacidad y la habilidad y la mentalidad para poder hacer que ese sistema funcione. Porque si mañana nuestro negocio fuera ganar una carrera de Fórmula 1, lo primero que yo tendría que tener es el carro. Y el carro no es un buen carro, es un carro monoplaza, un Fórmula 1, un carro de Fórmula 1, que es el que me va a permitir estar a la par de mis competidores. Pero también tengo que pensar en quién lo va a manejar. No voy a tomar un chofer de los buses de Pedregal. ¿Por qué? Porque es agresivo, porque es retador, porque es temeroso, porque no es un piloto para un Fórmula 1. Tengo que buscar que esa persona tenga la mentalidad y la capacidad para trabajar o para manejar mi Fórmula 1. Pero también tengo que tener un equipo de apoyo, un equipo de trabajo que me diga si ese vehículo, si ese conductor, si ese proceso y si las personas del proceso están haciendo las cosas como nosotros queremos. Entonces ahí es donde entra la infraestructura de gestión.
Entonces, para yo poder generar una mejora y poder identificar desperdicio y para poder mejorar mis procesos, yo tengo que trabajar en estas tres áreas. Uno, el sistema operacional, que el sistema sea fluido, que no tenga trabas, que no sea burocrático, que eliminemos los desperdicios del proceso y la burocracia del proceso, que tengamos la gente correcta, con la mentalidad correcta y las capacidades correctas, y que tengamos un sistema de medición donde nosotros como líderes de la organización podamos ver si el proceso que diseñamos y la gente que pusimos dentro del proceso están logrando los resultados esperados. Entonces, si nosotros no tenemos un sistema, definitivamente vamos a tener mucha motivación, pero sin un proceso y herramienta de trabajo óptimo. Si no tenemos la infraestructura de gestión, vamos a tener una falta de dirección. No sabemos para dónde vamos, no sabemos si vamos bien, vamos mal. ¿Cómo nos estamos viendo? ¿Cómo nos estamos midiendo? Si no tenemos la gente correcta, vamos a tener una falta de ejecución. Y si no, y cuando ya tengamos las tres cosas en el nivel necesario, vamos a tener una transformación de nuestro proceso y definitivamente la transformación va a llevar a la mejora continua. Entonces, lo que siempre trabajamos en este proceso es entender estas tres áreas para sustentar una cultura de mejora continua. Entonces, en principio, lo primero que busca la cultura de mejora continua son cuatro prioridades, como decíamos hace un rato: entender a nuestros clientes y solo trabajar en lo que agrega valor a ellos. Dos, desarrollar los ojos para que todas nuestras personas puedan detectar y ver los desperdicios del proceso y eliminarlos. ¿Okay? Tres, hacer los problemas visibles. Y esto es algo que en nuestra cultura Latinoamérica, yo con 25 años de experiencia en el mercado laboral, es lo más difícil porque muchas veces hemos creado una cultura en nuestras organizaciones de que los problemas hay que esconderlos porque detrás de un problema vienen los culpables. Y lo que hacemos en la mayoría de las organizaciones es identificar el culpable y nunca solucionamos el problema. Entonces creemos que eliminando culpables solucionamos el problema. Y en realidad los problemas los tenemos que tratar como una oportunidad de mejora, como una señal de que hay un proceso que necesita de nuestra ayuda o hay una persona que no está logrando hacer o lograr sus resultados, no está logrando sus resultados porque tiene alguno de los problemas que vimos o alguna de las áreas, de las tres áreas que vimos anteriormente, que no están funcionando correctamente. O el proceso no se lo permite, o no tenemos los indicadores correctos para medirlo, o él no tiene la capacidad para solucionar el problema o para atender o para realizar las tareas que le estamos pidiendo. Y cuarto, fortalecer nuestra habilidad de solucionar problemas, porque obviamente cuando tenemos problemas tenemos que solucionarlos. ¿Okay? ¿Cómo solucionamos los problemas y cómo tomamos decisiones desde la base de la organización hasta la alta gerencia? Y a veces nos damos cuenta que monopolizamos la solución de problemas a las decisiones de la gerencia, pero todos en la organización tenemos la capacidad de analizar un problema y proponer mejoras a nuestros procesos. Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestra organización a solucionar problemas? Esto es una cultura de mejora continua, es involucrar a todos trabajando para ser mejor, más rápido, más rentable cada día. ¿Okay? Entonces, eso es lo que busca una cultura de mejora continua. Identificar desperdicios, identificar problemas y solucionarlos, pensando siempre en lo que agrega valor para nuestro cliente. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la alta dirección en este proceso cultural, en este proceso de mejora? Definitivamente generar un foco de que no se pierda cuál es el valor agregado, cuál es nuestro producto y nuestro core de negocio, porque cuando nos dividimos en departamentos, nos dividimos en áreas, empezamos a generar batallas que no tienen un foco, un alineamiento con lo que quiere la organización. Entonces, una vez definido el foco de la organización, el foco de nuestro producto, el foco de nuestro servicio, lo que queremos dar, alineemos a todas las áreas, alineemos nosotros como líderes a todas las áreas en qué es lo que esperamos de cada uno. Y definitivamente la primera responsabilidad de un líder es la ejecución. No es deleguemos la ejecución a nuestra gente y ellos son los que tienen que hacer las cosas. Nosotros somos los primeros responsables de que las cosas pasen. Y para hacer que las cosas pasen tenemos que dar el ejemplo y ser nosotros lo que lideramos esa transformación y esa búsqueda de los desperdicios. Tenemos que liderar con el ejemplo. Entonces, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Definitivamente. Entonces, todos los que estamos trabajando en una organización tenemos que dar resultados. Todos tenemos que buscar resultados, ya sea monetarios, ya sea de calidad, ya sea de seguridad, ya sea de costos.
pero también tenemos que reforzar la forma de lograr resultados. Hace muchos años la cultura en muchos negocios era logremos dinero como sea. No, hoy hay mucho más trabajo en generar resultados con los valores y con la mentalidad y las capacidades y con un set de comportamientos que la compañía define. Y también construir capacidades. No es el Superman de la compañía, sino que cada uno de los miembros de mi área, de mi organización, tengan mayor capacidad cada día. Entonces, un líder tiene la responsabilidad de lograr resultados, de respetar los valores de la organización y de construir capacidades en su gente. Y para eso tiene que tener una agenda de trabajo, una estructura de trabajo. ¿Cuál es esa estructura de trabajo? Definitivamente generar revisiones, organizar revisiones con objetivos claros que nosotros llamamos gestión del desempeño. ¿Cómo yo gestiono cómo se desempeña mi proceso, cómo se desempeña mi gente, cómo se desempeña mi equipo, cómo van mis proyectos, cómo van mis resultados? ¿Cómo yo genero esas revisiones para que sepamos si hoy, si este mes y esta semana estamos logrando los resultados que esperábamos? Si yo espero a final de mes, al final lo que voy a encontrar es qué fue lo que pasó sin que yo estuviera ahí. Pero si yo organizo revisiones objetivas de qué está pasando en el día a día, voy a dirigir mis resultados a donde yo quiero. Entonces, ¿cómo empieza eso? Definitivamente empieza desde nuestra estrategia, desde nuestro propósito estratégico. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuáles son los logros de este año? ¿Qué queremos crecer en el mercado? ¿Cuánto queremos vender más? ¿Cuál es la rentabilidad que estamos buscando? Números concretos de negocio que queremos buscar. Y que eso va a estar muy relacionado con cada cosa que hacemos en el día a día. Y obviamente relacionado también con nuestra misión y nuestra visión de negocio. ¿Dónde competimos y cómo competimos? ¿Cuál es nuestra estrategia? No debemos salirnos de dónde queremos estar y el posicionamiento y definir cómo lo vamos a implementar, cómo vamos a trabajar para lograr ese resultado. También, cuáles van a ser nuestros mercados, nuestros negocios, dónde vamos a querer crecer, dónde vamos a querer mejorar nuestros productos, qué vamos a hacer como negocio. Y definitivamente, tras aclarar nuestros objetivos, definir nuestros objetivos y transmitir esos objetivos a cada miembro de la organización. Definitivamente en un lenguaje que para ellos sea entendible. A veces transmitimos objetivos de negocio que están a 10.000 metros de altura para una persona que está en el área operativa. En el área operativa yo lo primero que necesito es saber si yo soy un cajero de un banco, si yo soy la recepcionista, si yo soy un operario de máquinas, si yo soy el que anda en el camión de entrega. Yo necesito saber qué se espera de mí. Si lo que yo sé que se espera de mí es solo que conduzca, entonces voy a conducir. Pero si lo que se espera de mí es que yo haga una ruta eficiente, que tenga una reducción de tiempo, que entregue en un tiempo establecido, que yo haga estos objetivos y esos objetivos están alineados con el objetivo del negocio, que es reducir el costo por un tanto por ciento, o es incrementar o mejorar el servicio de entrega en un X por ciento, yo sé lo que se espera de mí todos los días. Entonces, si yo tengo una persona en mi organización que sabe lo que se espera de él, y le doy las herramientas para cumplirlo y le enseño cómo cumplirlo, definitivamente voy a tener una persona con mejor resultado en el negocio. Entonces tengo que definir mis objetivos y después cascadearlos. Entonces establecer un mapa de crecimiento, un mapa de hacia dónde quiero ir en los próximos años, tener una brújula hacia dónde voy y con esa brújula, que es la que fija dirección y contexto, establecer los indicadores y las metas de esos indicadores para definir hacia dónde voy y cómo voy a medir si voy bien o no voy bien. Porque si yo defino que quiero llegar a ser el mejor en el servicio financiero del país, bueno, ¿qué significa ser el mejor en el servicio financiero en el país? Bueno, necesito ser el que aprueba los préstamos más rápido. ¿Qué significa ser aprobar los préstamos más rápido? Necesito ser el que aprueba los préstamos en 1 hora o en 15 minutos y definir indicadores que me digan si eso se está logrando. Y ahora, después de definir los indicadores que me dicen si eso se está logrando, tengo que monitorear si eso se está cumpliendo y qué cosas no están lográndose para poder generar los diálogos de desempeño, es decir, reunir a la gente involucrada en ese proceso para que me digan cómo podemos mejorar el proceso, cómo involucrar al equipo para decir, no estamos cumpliendo con la entrega en tiempo, no estamos cumpliendo con poder dar el servicio que queremos, no estamos cumpliendo con el indicador de trámites en tiempo. Entonces, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Qué cosas están en el proceso
que hoy nos retrasan o qué cosas podemos mejorar del proceso. Y de ahí identificar las acciones de mejora que nos van a ayudar a realinear el proceso a nuestra dirección y contexto y seguir midiendo constantemente. Por eso es un ciclo de mejora constante. Entonces, lo que buscamos en la gestión de desempeño es tener una dirección clara, que todo el mundo conozca la dirección clara, tener indicadores claros que nos midan, y es como cuando uno se monta el carro con una meta clara de hacia dónde va. También tiene que tener un dash o los relojes del carro que nos dicen si tenemos combustible para llegar allá, si vamos a la velocidad correcta, si el motor está bien, si tenemos aceite, si tenemos el freno a mano puesto. Si nosotros en nuestro día a día no tenemos un dash del carro de nuestro negocio que nos diga qué está bien y qué está mal en el día a día de nuestro negocio, vamos a manejar a ciegas. O en cualquier momento se nos puede acabar la gasolina, en cualquier momento se nos puede quemar el motor, en cualquier momento nos podemos quedar sin frenos y no nos damos cuenta. Entonces es muy importante generar esa gestión del desempeño que nos permita a todos en la organización en ver si estamos logrando las metas que nos planteamos y si estamos logrando los resultados que nos planteamos, y si no, cuáles son los desperdicios que están en nuestro proceso que tenemos que eliminar o que tenemos que sacar de nuestro proceso para seguir en esa ruta que estamos planteando. Y, como decíamos, organizar revisiones desde la parte más operativa del negocio hasta la alta dirección y, por qué no, hasta la junta directiva, donde veamos los resultados, discutamos los resultados y desafiemos los resultados y también solucionemos los problemas. Y queremos que todos en esa organización, desde la parte más operativa hasta la parte de alta gerencia, solucionen los problemas del tamaño de los problemas que deben ser. No tenemos una gerencia solucionando un problema del día a día. Y tampoco queremos una persona del día a día tratando de solucionar un problema que le atañe a la gerencia por su envergadura, porque requiere inversión, por un montón de cosas, porque los vamos a frustrar. Si yo le doy un problema a una persona que no está en la capacidad de tomar decisiones para ese problema, definitivamente se va a sentir frustrado. Pero si tengo una gerencia que le están llegando problemas del día a día, que no fueron solucionados en el día a día, también tengo una gerencia que le estoy desaprovechando porque debe estar pensando en una visión más a largo plazo que en problemas del día a día. Entonces, cualquiera de las dos cosas también es desperdicio de intelecto y es desperdicio de tiempo de las personas. Hay herramientas muy estructuradas para solucionar problemas, porque a veces tendemos a solucionar problemas preguntando, ¿y qué fue lo que pasó? Y lo que pasó, y con la respuesta primera que nos llega, definitivamente hacemos acciones. Realmente esa era la respuesta, realmente esa era la causa raíz del problema. Entonces tenemos que darle herramientas a nuestro equipo de cómo solucionar problemas de forma estructurada. Y hay un set de herramientas que existen en el mercado que se pueden entrenar para que las personas eviten perder tiempo en falsas soluciones o en poner una curita a una herida que no se tapa con una curita. Entonces hay herramientas que permiten medir el problema, evaluar el problema, definir la causa raíz o las posibles causas raíz del problema y de ahí definir estrategias de solución que van a ser más efectivas que solucionarlo hoy para que aparezca nueva mañana y aparezca pasado mañana y aparezca pasado mañana. Entonces ahí nos damos cuenta que más bien estamos siendo como MacGyver. Bueno, para los que conocen a MacGyver, que era una serie de los años 80, que ninguna de sus soluciones de problema duraba más de un minuto, que era lo que le permitía escaparse. Y lo veíamos como un gran solucionador de problemas, pero me escapo hoy, mañana tengo otro problema y pasado tengo otro problema, o probablemente tengo el mismo porque no lo solucioné desde la causa raíz. Entonces es importante darle capacidad a nuestro equipo en cómo solucionar problemas, cuál es la forma más estructurada, y segundo, establecer cuál es la herramienta de solución de problema para qué tipo de problema, porque hay problemas simples y sencillos que puede ser que con una reunión de coordinación nos pongamos de acuerdo departamentos, se soluciona el problema, pero puede ser que hay problemas que requieren una análisis mucho más profundo del negocio y necesiten una herramienta distinta y necesiten alguien que tenga un perfil diferente en solucionador de problemas. Lo que decíamos hace un rato, ¿cómo medirnos? Nosotros como negocio, como líderes, como responsables de un proceso, tenemos que tener ese termómetro, ese dash del carro, como decíamos hace un rato, que nos diga qué está pasando hoy en día, desde cuánto van las ventas, cuánto van los costos. Y por qué no, hay compañías donde hemos logrado tener costos a tiempo real, es decir, a hoy, cómo nos fue el día de hoy,
cómo nos fue el día de ayer, que cualquier cosa que vemos que se sale del estándar de lo que tenemos establecido como presupuesto, lo podemos corregir y no esperar a final de mes para decir, uy, nos fuimos arriba en el costo. Y ya no podemos corregir, ya el costo hecho, ya el gasto realizado no lo podemos reversar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el mes siguiente? Ir a ver cómo no solo mantenemos el costo de ese mes, sino que ahorramos en algo para recuperar lo que perdimos el mes anterior. Entonces, tener dashboard o tableros de indicadores que nos dicen cómo nos estamos moviendo en cada una de nuestras áreas y en cada uno de nuestros procesos y que nos den los resultados de las acciones que estamos tomando y que nos permitan los rojos o las alertas para reaccionar es muy importante para el liderazgo del negocio y para poder reaccionar a la misma velocidad en la que reacciona nuestro negocio. Yo no me tengo que dar cuenta que entregué 5 pedidos tardes, o sea, 5 entregas tardes a un cliente para darme cuenta que ese cliente se va a enojar. Tengo que saber que le entregué una tarde, cómo corrijo de inmediato para que no vuelva a pasar, porque inmediatamente voy a corroer la relación con el cliente. Pero si estamos entregando tarde, entregando tarde, entregando tarde, va a ir a buscar a alguien que le entregue el tiempo. Y cuando nos damos cuenta, el cliente nos dejó y no nos dimos cuenta por qué. Entonces, porcentaje de entregas on time, o sea, on time in full. Hay indicadores que podemos trabajar en cada uno de los negocios para indicarnos si el día de hoy nos fue bien o nos fue mal, si la semana nos fue bien o nos fue mal, si el mes nos fue bien o nos fue mal. Y que también podamos verlos en la forma en que el proceso se mueve. Si el proceso se mueve diario, tenemos que verlo diario. Si el proceso se mueve semanal, lo veamos semanal. Y si se mueve mensual, veámoslo mensual. Entonces, perdón, con estos tableros nosotros vamos a poder definir dónde están los problemas y profundizando en los problemas podemos entender si es un problema de capacidad o si es un problema del proceso o si es un problema de que estamos viendo mal el proceso. Entonces, lo que buscamos con esta visibilidad es lograr entender dónde está la solución o dónde está la necesidad de un análisis para encontrar una solución a nuestros resultados. Entonces, lo que estamos buscando es generar un cambio en nuestro negocio, en nuestro proceso. Pero para generar un cambio, existe una fórmula que un filósofo hace muchos años la usó y la planteó y dijo, bueno, el cambio tiene una fórmula y yo creo mucho en esta fórmula y se compone de 3 variables. Uno es la visión. Toda persona en una organización tiene que tener una visión hacia dónde va. Si nosotros no sabemos hacia dónde va y no podemos transmitir como líderes hacia dónde vamos como organización, nuestra gente está yendo a ciegas al día a día, porque no sabe a lo que va. Voy a sentarme en una silla a hacer una operación. Voy a manejar un vehículo. Y no tiene una relación con lo que queremos como negocio. También tenemos que generar una disconformidad. ¿Y qué significa una disconformidad? Significa saber si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Si tenemos una oportunidad de mejora o no tenemos una oportunidad de mejora, porque toda persona de una organización tiene que saber cómo lo vemos, cómo se ve su proceso y qué oportunidades tiene su proceso, qué tan distante está de los resultados que esperamos. Y a veces nos damos cuenta una vez al año, cuando en la última reunión, en la reunión de desempeño, cuando nos reunimos con el jefe y te dice, no, es que todo el año has estado mal, pero nadie le dijo, ni nadie le dio esa visibilidad en el día a día para que generara acción sobre esa persona y generar un cambio sobre esa persona. Entonces nosotros tenemos que generar esa disconformidad, ese entendimiento de que las cosas no están dándose como queremos y definitivamente transferirse a la acción, es decir, generar planes de acción en cada área, en cada proceso, en cada negocio que nos permitan cerrar el gap entre la visión que tenemos y el estado actual donde estamos. Entonces, ahí definitivamente lo que buscamos es generar un cambio sustentable y continuo en el negocio. Cuando cualquiera de esas 3 es 0, no vamos a generar un cambio. Si yo tengo disconformidad con mi trabajo, con mi área, genero acción, pero no sé para dónde voy, estoy tirando balas sin saber a quién quiero apuntar. Entonces, si yo tengo una gran visión, una gran transmisión de lo que se quiere ser, pero todo el mundo está contento de donde está hoy y de lo que está haciendo hoy y de cómo lo está haciendo hoy, no va a ir a la acción, no va a cambiar, aunque tengamos el mejor plan posible, porque la gente se siente cómoda, se siente tranquila de donde está. Pero si tengo una buena visión, tengo todo el mundo claro la visión, tengo la disconformidad y no los acompaño en la creación de un plan, en la creación de la ejecución de un plan, definitivamente no van a ir a ningún lado
o vamos a tener diferentes planes, diferentes iniciativas que no están alineadas y que no van a lograr el resultado que queremos. Entonces, es muy importante generar estas tres cosas en el negocio. Una consideración muy importante, porque en la historia de todos estos procesos de transformación y estadísticamente comprobado se sabe que la mayoría de los proyectos de mejora en una compañía fallan. Y hay números concretos en esto, el 70% de los proyectos se pierden en el camino, se fallan en el camino. Se fallan porque el 50% son porque existe una resistencia de la estructura de la gente de la compañía y existe una mala dirección o una conducta que no apoya el cambio desde la alta dirección de las compañías. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante considerar en ese proceso de cambio cuál es el rol y el ejemplo que la alta dirección va a dar y qué va a pasar si el cambio se da y qué va a pasar también si el cambio no se está dando en un proceso. Porque si una persona se resiste al cambio y no nosotros no trabajamos esa resistencia, lo que va a empezar es a contaminar el resto de las personas a no ejecutar el cambio. Y si nosotros como líderes no apoyamos o no vemos esos comportamientos, también, y hacemos ojos ciegos a las cosas que nos están dando, también vamos a corroer el cambio. Entonces es muy importante establecer una estrategia de cómo vamos a darle sostenibilidad a los cambios que queremos hacer en nuestra organización y cómo lo que hablamos lo ejecutamos. Entonces es muy importante liderar con el ejemplo. Entonces, hablábamos de transformación, hablábamos de cambio. ¿Qué es una transformación? Es un cambio sustentable en el negocio a un nivel más alto de desempeño. Todos estamos buscando ser mejores. Nuestra competencia está buscando ser mejores. Nosotros queremos ser mejores que ellos. Entonces, ¿ser mejores en qué? En nuestro negocio. ¿Cómo? Aumentando capacidad, mentalidad y mejorando nuestros procesos para ser nosotros los más ágiles, los más sencillos, los más eficientes y los de menor costo. ¿Qué? Para que nuestro resultado siempre sea mejor que el de la competencia. Entonces, normalmente nuestro proceso o el proceso que trabajamos para hacer eso parte de una estructura que es diagnosticar dónde estamos hoy. Es como cuando uno va al médico y le dice, quiero mejorar. Y el médico le dice a uno, ok, usted lo que necesita es, tiene este problema, tiene un problema de alimentación, o tiene un problema de peso, o tiene un problema de cardíaco, tiene... Entonces generamos un diagnóstico. Ese diagnóstico lo hacemos en las tres áreas que hablábamos. ¿Es su proceso? ¿Es la infraestructura de medición o la infraestructura de control? ¿O es el tema de mentalidades y las capacidades de su equipo? ¿Dónde está su problema? Y establecemos un plan. ¿Ese plan qué es? Bueno, ¿qué vamos a hacer y a dónde queremos llegar a partir de esta identificación de problemas? Y después, ¿cuál va a ser el proceso de implementación que vamos a ejecutar o que vamos a hacer para dar, para llevar a realidad ese plan o ese objetivo o esos resultados de los indicadores que vimos? Y después que logramos un avance, ¿cómo generamos que esa rueda que empezó a moverse y empezó a mejorar y a mejorar, no se detenga? ¿Cómo le vamos a dar sostenibilidad? ¿Cómo cada uno de nuestros líderes y de nuestra gente va a seguir impulsando el cambio que necesitamos en nuestra organización? Entonces es muy importante lograr esa cultura de entendimiento de, de los desperdicios que tiene nuestro proceso, entender cuáles son las trabas que tenemos, entender cómo las vamos a atender, entender cómo vamos a medir si nuestro proceso está cumpliendo con lo que planteamos como objetivo y que la luz roja se nos prenda, como en el dash del carro, cada vez que un desperdicio se nos mete en el proceso, cada vez que algo no se cumple como lo tenemos establecido. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la mejora continua. Eso nos va a dar que nuestros resultados sean mejor cada día, pero también nos va a dar la capacidad de nuestra gente de mejorar ellos solitos todos los días. Entonces, con ese motor encendido, siempre vamos a hacer lo que mejor estemos en el mercado, lo que mejor tengamos resultados en el mercado, porque toda nuestra gente está involucrada en el proceso de mejora continua. Eh, Abro la oportunidad para preguntas, abro la oportunidad para comentarios del grupo que está con nosotros.
Así es. Muchísimas gracias, señor José. Ha estado muy, pero muy productivo. La verdad, a mí en lo particular, todo el tema me ha parecido muy interesante y de hecho eh, tengo un par de preguntas propias que quisiera hacer. Vamos con las de la audiencia. Ok, la primera que nos llega por acá sería, nos dicen acá, ¿cómo se calcula el impacto o ahorro una vez identificando los desperdicios? Una vez que Ok, identifico los desperdicios. Sí. ok, bueno, básicamente lo que normalmente nosotros hacemos es, cuando hacemos este proceso de diagnóstico, donde mapeamos los procesos, donde vemos el proceso cómo fluye, identificamos los desperdicios. Esos desperdicios que son de tiempo, que son de recursos, que son de materiales, los llevamos a nuestra área financiera y valoramos cuánto vale una hora hombre, cuánto vale el material, que tal vez es más directa el conocimiento de el precio o el costo que nos costó ese material, y lo que hacemos es anualizar ese desperdicio de acuerdo a su ocurrencia. Entonces, si yo tengo un desperdicio de 10 minutos, 15 minutos diarios y sé que va a pasar todos los días, yo digo, bueno, si tengo tantos días laborales y eso me implica tantas horas, ¿cuánto vale una hora hombre en esa área o en ese proceso? Y sobre eso valoramos el desperdicio. Entonces decimos, ok, tenemos una pérdida de tanto dinero a lo largo de un año por mantener este desperdicio que es recurrente en el negocio. O si tenemos un desperdicio material, bueno, ¿cuánto material es? ¿Cuánto vale el material? Y proyectamos cuántas veces hacemos ese proceso en el día o en el año para lograr cuánto es el impacto anual de los desperdicios. Siempre es bueno anualizar los desperdicios porque uno puede creer que un minuto, 2 minutos o 3 minutos en el día, varias veces en el día, no es importante. Cuando uno anualiza el desperdicio, y le pone valor al desperdicio basado en los indicadores o en los resultados de costo estándar que tenemos nosotros, o que tiene la compañía, se va a dar cuenta si realmente un desperdicio es bien grande o no. Porque a veces recordamos un desperdicio muy grande, perdimos 3 horas por hacer esto, pero nos pasa 1 o 2 veces al año, cuando hay desperdicios muy pequeñitos que nos pueden pasar todos los días y que al final de un año sea mucho más grande que ese desperdicio único que nos acordamos. Muy bien. La siguiente nos habla sobre cómo se define una estrategia de reducción de costos y gastos. Ok, como yo les decía, un poco refrescando lo que hablábamos en el webinar. Lo primero que hay que definir es dónde estoy hoy, dónde estamos parados como negocio hoy en día. ¿Qué quiere decir eso? Mapear nuestros procesos, entender lo que hoy en día hacemos y ver dónde deberíamos estar. ¿Dónde deberíamos estar? Nos va a dar el gap o la diferencia entre la realidad de hoy y lo que queremos tener. Esa diferencia en el medio va a ser la oportunidad de negocio o la oportunidad de reducción de costos que tenemos. Cuando yo tengo esa diferencia, entonces voy a ir a buscar lo que está en el medio, los desperdicios que están en el medio. Otra forma de hacer una estrategia es definir, ok, cuánto este departamento, esta área o este producto me trae en la venta o en el ingreso del negocio y cuánto me cuesta producir ese producto o dar ese servicio. Y a partir de ahí definir si tengo un negocio rentable o no es rentable y poder establecer qué parte de ese producto o de ese servicio yo puedo eliminar. Entonces ahí tengo que meterme a ver qué es lo que compone el servicio, qué es lo que compone el producto para entender qué valora el cliente y qué no valora el cliente y qué puedo eliminar. Entonces yo puedo verlo desde el área de entender mi proceso y entender lo que se quiere de mi proceso o lo que puedo encontrar en el mercado como benchmark, como comparativo con otras organizaciones y establecer un gap. Ese gap es el que yo quiero cerrar y ya tengo una estrategia de hacia dónde quiero ir en reducción de costos, en reducción de o aumento de productividad, que al final de cuentas es una dilución de costos y que con los mismos voy a hacer más. Entonces también es una estrategia de reducción de gastos o de costos. Entonces, básicamente, una es esa parte y la otra es poder entender cada uno de mis negocios, cada uno de mis productos, qué tan rentables son, asignando bien sus costos y asignando bien cuánto de la venta viene por ese producto o ese servicio. Excelente.
Nos dice la siguiente, ¿quiénes en la organización tienen que tener objetivos e indicadores de medición? En realidad, todas las personas que participan del proceso productivo, del proceso de negocio, core de negocio, es decir, que damos o ya sea atención o contacto con el cliente, deberían tener claridad de los objetivos. Pero objetivos no a 10.000 metros de altura, como lo planteamos en una reunión estratégica de negocio, como lo planteamos en una junta directiva o como lo planteamos en una reunión de gerencia, sino que sus objetivos deben ser cascadeados hasta cosas del día a día. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un objetivo de servicio, de mejora de calidad de servicio, pero mi conductor debe tener un objetivo de cumplimiento de ruta. Cumplimiento de ruta, la ruta que planteamos, que es la ruta más eficiente. Él debe tener un objetivo de entregas en tiempo o puede tener un objetivo de la forma en que entrega el producto. Entonces, cosas que él en el día a día son parte de su trabajo. Entonces, para nosotros es toda persona que está involucrada en un proceso de valor agregado tiene que tener un indicador que le diga, y no es para buscar culpables o para buscar quién está haciendo las cosas mal, sino para que yo mismo pueda autogestionar si mis resultados son buenos o son malos. Y obviamente que mi jefatura se dé cuenta que estoy bien o estoy mal y me ayude a solucionar los problemas que me están provocando que yo esté mal. Muy bien. La siguiente nos dice, cuando usted hablaba sobre la conducta tanto de empleados como de alta gerencia, ¿qué acción efectiva pudiéramos, digamos, implementar para revertir el impacto negativo que esto puede traer a la compañía? Ok, muy, muy buena pregunta. Básicamente, primero tenemos que ser preventivos en un proceso de transformación, un proceso de cambio. ¿A qué referimos con esto? Existen modelos de cambio o de análisis de cómo implementar un cambio que te ayudan a tratar de no entrar ya con la negativa de la gente. Entonces, ¿cómo hacemos eso nosotros? Hay un modelo muy simple que nosotros llamamos modelo de influencia que busca evaluar 4 cosas cuando uno va a hacer un cambio. Y lo principal es que uno como gestor del cambio, como jefatura o como líder, piense en estas 4 cosas cada vez que hago un cambio. Uno, ¿quién es el role model del cambio? ¿Y qué me refiero con role model del cambio? Si yo soy un operador o soy un analista o soy una persona de la parte operativa del negocio, ¿a quién tengo que ver ejecutar el cambio para que yo entienda que el cambio es importante para la organización? Entonces, y en esto hay una parte un poco tricky, que es, hay líderes formales y hay líderes informales. O sea, está el líder que tiene el puesto, que tiene el nombre en el puesto, y hay un líder en el negocio que puede ser un compañero de él, que lo primero que la gente va a ver es cómo reacciona Juan, que es el líder informal, a este cambio que nos están pidiendo para ellos tomar la decisión de cómo van a ejecutar el cambio. Pero si ya yo sé que existe un Juan, entonces yo tengo que invertir el tiempo en entender cómo hago que Juan diga, claro, esto hay que hacerlo. Esto es importante para todos. Entonces, uno es, ¿quién es el role model? Identificar este role model. ¿Para qué? Para hacer lo siguiente, a darle entendimiento y convicción del cambio. ¿Qué significa entendimiento y convicción? Primero, entender qué significa el cambio, pero también entender qué se espera de él en el cambio. Y segundo, ¿cuál es el beneficio que él va a tener en el cambio? Te voy a dar un ejemplo. Muchas veces uno habla de los beneficios hacia la compañía, vamos a ser más competitivos, vamos a hacer más esto, vamos a ganar más. Y la gente se pregunta, ¿y para mí qué hay? ¿Y yo qué beneficio tengo? Y podemos vender también los beneficios que tiene para la persona. Puede ser que tu trabajo va a ser más fácil, vas a poder crecer o vas a tener una path de carrera, o vas a crecer en habilidades, vas a aprender nuevas cosas, vas a ser una persona con una certificación, o sea, vamos a hacer entrenamiento, y hay formas que no solamente son dinero, sino que también son crecimiento personal, que a veces valoramos mucho más, que nosotros podemos darle a la gente que les va a decir este cambio no solo es beneficio a la compañía, sino que también es beneficio para nosotros en nuestra organización, para mí como persona, perdón, y que entonces eso haga más sentido y genere una convicción de generar el cambio. Segundo, ¿cómo identifico cuáles son las necesidades de habilidad y de capacidad que tiene esa persona para ejecutar el cambio?
porque a veces la negativa a ejecutar un cambio no viene por el lado de no quiero hacerlo, viene por el lado de no sé cómo hacerlo o no tengo la habilidad para hacerlo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para identificar esos gaps de habilidad y de capacidad para poderlos cerrar? ¿Cómo voy a estar a la par de esa persona y ayudarle a que entienda el cambio, que pueda ejecutar el cambio y que se sienta cómodo con el cambio? Porque puede ser que una persona esté haciendo el proceso como lo conoce por más de 20 años y yo le estoy diciendo que lo haga diferente y esa persona sienta miedo de, uy, me voy a equivocar porque me pidieron hacerlo distinto. Entonces, ¿cómo lo acompaño en esa evolución de capacidades o en ese cambio tecnológico para que se sienta más cómodo y que lo logre hacer? Y después, también los mecanismos formales para reconocer, no recompensar, reconocer cuando el cambio se está ejecutando, pero también atender cuando no se está ejecutando el cambio. Entonces yo debo planificar esa serie de actividades antes de ejecutar el cambio para evitar la resistencia. Y ahí va a venir mucho cuál es el rol del líder de la organización, del departamento o del grupo o del área para que los demás podamos ver que ese cambio es importante. Porque si yo pido un cambio y como jefatura yo no pregunto cómo va, no me siento a ver los resultados, no discuto los resultados, no celebro los éxitos, no muestro los beneficios del cambio y no estoy hablando del cambio, la gente va a entender que no es importante para mí, que estoy en otra cosa. Y entonces lo que planteamos que era un cambio importante no es importante para mí porque no está en mi vocabulario, no está en mi día a día. Yo no voy y pregunto, hey, ¿cómo vamos con este cambio? ¿Cómo está pasando? ¿Logramos hacer tal cosa? Si lo logramos hacer, felicidad, gente, vi que logramos hacer esto y esto y esto, este resultado se dio, esto nos está trayendo tales beneficios. Entonces, ese tipo de cosas dan la imagen y el ejemplo a la gente que tenemos de que nosotros estamos encima de lo que ellos están haciendo y estamos notando si están haciendo el cambio. Y si alguien no lo está haciendo, inmediatamente llamarlo y decir, vea, nos dimos cuenta o estamos viendo que no estás teniendo o no estás haciendo este proceso como lo planteamos. ¿Por qué no lo estás haciendo? ¿Qué está pasando en este proceso? ¿Estás teniendo alguna dificultad? ¿Cómo te ayudo a retomar el proceso que queremos? Entonces, en ese proceso es que nos vamos a dar cuenta que estamos logrando los resultados y que la gente va a entender que es importante el cambio. Súper, muy bien. La siguiente nos dice, en esta nueva realidad, muchas empresas están enfrentando caídas económicas de ventas, bien sea por pérdida de clientes. ¿En dónde debo poner mi enfoque como negocio para lograr levantarme nuevamente? Sí, vamos a ver, es sumamente importante lo que estás diciendo ahorita. O sea, hoy es cuando se ha hecho más valor, más sentido retomar el core de mi negocio, de mi negocio. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy real del día de hoy. Nosotros tenemos un cliente que tenía una plataforma de alrededor de 400 productos. ¿Okay? ¿Qué hicimos hoy en día? Ok, bueno, vamos a reducir y vamos a ir a evaluar cada producto por su rentabilidad, por su negocio para no tener ese anclaje de productos que son inventario, que son costos, que tenemos que hacer compras, que no nos están dando negocio, que no nos están dando resultado, que no nos están siendo rentables. Pero definitivamente cada negocio es distinto. Entonces, lo primero que yo plantearía es hacer un diagnóstico profundo de nuestro negocio, entender cada una de nuestras partes del negocio y cuál es el valor agregado que está dando. ¿Para qué? Para poder identificar y no salir a cortar cosas que al final pueden ser desastrosas para nuestro negocio. Porque a veces lo que hacemos es, en un modo supervivencia, ir a cortar un costo y agarramos la hoja de restado de resultados, o agarramos la hoja de gastos y decimos, no, este gasto es muy grande, córtelo, pero es un gasto que puede ser que esté relacionado a una venta y una venta o algo que valora muy fuertemente mi cliente. Entonces, lo importante es generar un diagnóstico. Ese diagnóstico no toma más de 3 semanas, de 4 semanas, depende del tamaño del negocio, de cómo está mi negocio, qué productos son rentables, qué procesos tienen desperdicios, para yo poder establecer claramente una estrategia y apuntar al centro del blanco, no apuntar a todos lados y empezar a disparar, sino que yo voy a ir a las grandes oportunidades que salen de ese diagnóstico. Ese diagnóstico lo puedo hacer yo con el conocimiento de mi negocio o lo puede hacer una persona externa que me ayude a
leer mi negocio con ojos frescos. Entonces, lo importante es entender qué tan rentable soy o qué tanto valor agregado estoy teniendo en mi negocio en cada uno de mis procesos. Porque te puede pasar que hay procesos que realmente del todo no necesitabas, que los teníamos por N razones, pero no los necesitas hoy en día. Hay procesos que, puede ser por el mercado que tenemos hoy, ya no necesitamos, o tenemos que evolucionar a otro tipo de cosas. Entonces, esas son las cosas que un diagnóstico te van a decir. Eso que mencionaba es bastante interesante porque, como usted decía, hay muchas empresas y lo he visto, por ejemplo, digamos en supermercados, en el área de retail, que les ha tocado evolucionar en, por ejemplo, en entregas a domicilio, en irse Correcto. a unas ventas en línea, porque la misma situación de cambio que generó todo este tema de la pandemia hizo que a la final se reinventara la empresa por, digamos que por el factor circunstancia más que por el factor innovación. Y revisar, hacer el ejercicio de revisión de qué procesos a la final, digamos, a esta temporada no los necesito, definitivamente no forman parte del crecimiento que ahora voy a tener como compañía, va a ser clave para tener una trascendencia, para poder permanecer como negocio y obviamente ir en crecimiento. eh, Aunque digamos que se vea un poco difícil porque digamos que la economía está sumamente golpeada a nivel mundial, ir haciendo esas proyecciones de crecimiento en base a al reordenamiento de mis procesos y de esas nuevas, de esos nuevos procesos que agregué a mi compañía. Entonces, Claro. nada más quería como mencionarla allí. Una siguiente pregunta nos dice, por ejemplo, para una empresa pequeña naciente en esta temporada que está empezando en el mundo de los negocios, ¿cómo sugieres que debe ordenarse inicialmente? Ok, vamos a ver, yo creo que a nosotros tenemos muchas empresas que están en esa etapa de baby steps, llaman en algunas literaturas de empezar su negocio, empezar sus startups, llaman en otras literaturas, están arrancando hoy en día. Lo primero es definir claramente cuál es tu propósito estratégico de negocio, hacia dónde quieres apuntar, cuál es tu cliente clave. No es el momento de salir a tratar de hacer de todo, es el momento de salir a apuntar claramente hacia dónde quieres ir. ¿Y cómo vas a hacer para ser bien fluido, bien fácil y bien concreto en tu proceso para lograr el resultado que quieres? Es decir, ¿cómo diseño desde el nacimiento de mi compañía mi proceso sin desperdicios? ¿Y cómo establezco esos indicadores de medición que me van a decir si me estoy saliendo de esa realidad, si me estoy saliendo de esos objetivos? Entonces, la verdad que hoy en día, para las empresas que están naciendo, es mucho más fácil ya iniciar con herramientas de automatización o herramientas de procesos simples o de generar una estructura organizacional que sea eficiente desde un inicio porque entiendo lo que voy a hacer y lo que necesito para hacerlo sin agregar desperdicio, que una empresa que tiene 30 años en el negocio y ha ido creciendo, creciendo porque ha ido metiendo y metiendo y metiendo cosas, qué más reportes, qué más análisis, qué más, o sea, eh, lo importante aquí es mapear mi core de negocio, saber cuál es mi proceso importante y no agregarle a ese proceso nada que no agregue valor y mantenerme en ese esquema. Entonces, yo creo que la recomendación con una empresa que está recién naciendo es identificar cuál es su objetivo, cuál es su producto bandera, cuáles son sus productos o servicios bandera, que son los que hoy le van a dar el resultado, y buscar que el proceso sea muy ágil en la entrega de ese producto o ese resultado. Porque hoy va a ganar el que sea más ágil, hoy va a ganar el que sea más rentable, hoy va a ganar el que reaccione más rápido. Y eso es lo que yo tengo que lograr en mi proceso. Muy bien, justo con eso último que usted mencionaba, hay una frase que sale por allí que dice que, digamos que en la temporada de antes o en la época de antes, era el pez más grande el que se comía al pez más pequeño. Si lo llevamos a temas de negocios, la empresa, digamos, la corporación más grande, la empresa más grande, la que, digamos, socavaba a los pequeños empresarios. Pero en la actualidad,
ese concepto ha cambiado, porque ahora es el pez más rápido el que se tiende a comer al más lento. Es decir, correcto, que ya estamos mirando desde un enfoque diferente, no estamos hablando de magnitud, de grandeza de corporación, aunque obviamente pues digamos que a nivel de negocio, pues normalmente las empresas muy grandes siempre tienden a apuntar a innovar sus procesos, a tener dentro de todos sus departamentos un proceso de innovación, un proceso siempre de actualización, y es lo que ayuda a que se sostengan en el tiempo. Pero digamos que a correcto, nivel actual, en la nueva realidad, el tema de la rapidez en mi producto, la rapidez en mi servicio, va a ser sumamente clave y va a ser un diferenciador para que la fidelización de los clientes que yo tengo permanezca. Porque si, por ejemplo, yo escojo comprar un producto en X lugar o un servicio, pero me tardan 1, 2, 3 semanas, estamos ahorita viviendo tiempos que en la actualidad las personas, digamos que no tienen la disposición ni la disponibilidad de esperar cuando a la mm, mano tenemos otras opciones, porque desde el celular me puedo conectar a otras opciones, porque en la computadora puedo buscar otro sinnúmero de opciones que me pueden brindar y suplir esa necesidad. Entonces, entender específicamente el tema de la rapidez, de compararlo con la lentitud y de proyectar mis procesos a esa mejora continua, va a ser la clave de, digamos, de una empresa naciente y también de aquella que se está levantando hoy en día. Entonces, totalmente. eso es clave. Ahora, aquí tenemos otro, em, dice por acá, en el ejemplo que mencionaba sobre Toyota, va, digamos que muy orientado a invertir y motivar al desarrollo de esas habilidades del personal, ¿verdad? Que no simplemente se queden las personas trabajando en un proceso establecido, porque esto, digamos que si lo traducimos a otras palabras, no va a ayudar a crecer a la compañía. Es decir, si yo no dejo que el personal o si yo no impulso a que el personal se desarrolle con esas habilidades y con esas ideas, a la final eso me va a regresar como negocio porque no me va a ayudar a crecer. Entonces, eh, digamos que las ideas no necesariamente tienen que salir del dueño de la alta gerencia, ¿verdad? Entonces, de, de tener un proceso de mejora, ¿cómo pudiéramos romper? Porque yo considero que, digamos, yo he visto un poco el mercado aquí en Panamá, las empresas a veces como que tienden a tener y usted lo mencionaba durante el webinar, era que rompiéramos eso de monopolizar las decisiones solamente a la gerencia, como que viniera solamente de la gerencia y la gerencia o la alta gerencia o la directiva o el dueño es el que tiene la última palabra y lo que se diga es ley. O sea, ¿cómo rompemos, cómo pudiéramos romper en la empresa con esa estructura, si le pudiéramos decir así, cómo pudiéramos romper, qué procesos, qué acciones pudiéramos hacer para romper esa visión y tener una visión un poco más proyectada como lo hizo Toyota, por ejemplo? Ok. Bueno, básicamente la mayoría de las empresas lo que hacen es, o lo primero que haríamos es recomendar capacitación al personal que tenemos. ¿Por qué? Porque hay un tema cultural ahí que también hay que entender y es si la alta gerencia está dispuesta a escuchar. Porque también si nosotros abrimos la oportunidad de que las personas planteen ideas o planteen oportunidades de mejora y no le damos las capacidades o la respuesta para ejecutar lo que ellos plantean como ideas, entonces lo que hacemos es perder credibilidad con la gente. Pues si él da una idea y esa idea no es apoyada o no es al menos analizada y se le da una respuesta y dice, no, no es posible por X, Y, Z, o si es posible, vamos a hacerlo de esta forma, vamos a probar de esta forma, resulta que no vas a tener una idea más y la gente va a decir, no, porque yo planteo una idea, ¿por qué me dicen que pido de una idea si no me van a hacer caso? Entonces, hay un tema de alta dirección donde tiene que haber una apertura y tiene que haber una decisión consensuada de la alta dirección de que vamos a generar una apertura a las ideas del personal y del equipo. Y hay empresas que generan proyectos de incentivar y de motivar al personal con premiaciones o con campañas de generación de ideas de mejora. Muchas empresas grandes tienen planes o programas de plantear una idea y cuando lleguemos a un ahorro de tanto, va a haber un premio a la mejor idea, o vamos a tener la mejor idea del trimestre, la mejor idea del mes o la mejor idea del año.
y vamos a generar una premiación, vamos a generar algún tipo de beneficio para las personas que dieron la idea. Pero como te repito, creo que viene de definitivamente primero una decisión consensuada de la alta dirección de la empresa en que vamos a abrir ese cajón, que pueden ser 300 ideas al mes, y que vamos a evaluarlas y vamos a entender cuáles son viables o no viables. Vamos a comunicar las que son viables, cómo se van a ejecutar, y las que no son viables, dar las gracias por la idea y expresarle a la persona que planteó la idea que no se va a poder. Entonces, primero, tiene que haber esa intención de la alta dirección y esa humildad también. Creo que hay una parte de personalidad involucrada en este proceso de la alta dirección, en aceptar las ideas o en aceptar que muchas de las ideas deben venir de la gente. Y es natural. Si yo soy la persona que ejecuta una tarea todos los días de forma repetitiva, ¿quién mejor que yo para plantear qué cosas son las trabas que tengo o las cosas que deberían mejorarse para que esto que yo hago todos los días, 10 veces al día, 20 veces al día o 50 veces al día, se haga mejor? Entonces, si yo entiendo eso, es decir, que mi personal, mi equipo de trabajo que está haciendo las cosas todos los días, tiene la mayor capacidad para plantear una idea, que yo que estoy en una alta dirección y no estoy viendo el proceso en el día a día, si yo tengo esa capacidad, entonces yo puedo decir que sí, voy a abrir la oportunidad de que todo el mundo plantee sus ideas. Pero cuando todo el mundo plantea sus ideas, yo tengo que generar el ambiente para que esas ideas sean evaluadas y sean tomadas en cuenta y sean ejecutadas cuando amerite. Entonces, uno, entrenar al personal; dos, tener la capacidad de captar las ideas y poder dar el feedback a las ideas; y tres, dar la capacidad de ejecución de esas ideas o de transformación de los procesos. Entonces, hay una parte que no es tan fácil de generar una receta para solucionar, lo que es la parte de cómo abrir la mentalidad de la gerencia en términos de aceptar ideas desde todas las áreas del proceso. Hoy en día yo creo que somos más maduros en eso, somos menos autoritarios a nivel de gerencia, queremos más involucramiento de la gente, y sabemos que también el hecho de que la gente se sienta partícipe de la idea ayuda muchísimo a que la idea sea mucho más eficiente, o la ejecución sea mucho más fácil, o que el resultado inclusive sea mucho más probable. Entonces, esperaría que la mayoría de las empresas tengan esa mentalidad desde la alta dirección. Pero una vez abrimos de eso, nosotros tenemos que reflejar un comportamiento que apoye esa cultura, es decir, que vamos a tener, ya sea en algunos casos tienen un comité de reevaluación de las ideas, o va a ser responsabilidad de cada jefatura evaluar las ideas y responderlas, pero tenemos que ver que si le damos la oportunidad a nuestra gente de plantear ideas, tenemos que darle también tener la responsabilidad de atenderlas. Y yo creo que mucho en la línea de eso que usted hablaba, em, el tema de la mentalidad es algo tan importante, y no solamente la mentalidad del empleado, sino principalmente la de la alta gerencia, que es mucho de lo que usted ha reforzado durante el webinar. Porque al final, digamos que cuando se buscan culpables, usted también lo decía, a veces cuando hay un problema se buscan es culpables y no se buscan soluciones, o no se busca cómo atender la necesidad. Yo pienso que ahí hay algo de liderazgo que está muy marcado en cuanto a la alta gerencia. He visto mucho el tema de liderazgo, por ejemplo, a nivel horizontal. Usualmente en las empresas vemos liderazgo de forma piramidal, que viene por jerarquía, pero digamos que en los nuevos modelos de negocio también he conocido que el liderazgo horizontal tiene grandes aportes, y colabora mejor porque tiene mayor aporte colaborativo de los que están en el entorno de trabajo, porque se sienten que hay un vaivén de ideas. Yo te doy mi idea, tengo también la reciprocidad de que la tomas en cuenta y va de vuelta a otra idea. Entonces vamos construyendo como ideas sobre ideas, y a la final logramos tener esas soluciones que estamos buscando para atacar X circunstancia o situación que pueda suceder en el negocio. Y apoyando un poco lo que usted decía, parte de lo que nosotros estamos haciendo en DreamTech y en alianza con el señor José Lee y el IQ Consultores, es eso, es aportar, por ejemplo, en la primera opción, aportarles capacitaciones que están a través de estos webinars, es mirar de manera distinta diferentes situaciones de los procesos, traer temas diferentes para que sea de aporte, para que tengan esta alternativa, esta opción para que tanto los empleados como alta gerencia pueda participar de estos webinars, y sirva de apoyo para mirar de manera diferente y generar nuevas ideas. La idea del conocimiento es siempre irlo renovando con nuevos puntos de vista,
y pues nosotros tenemos toda la intención de seguirlos apoyando. Parte de esta iniciativa ha sido esa, colaborar con ustedes en este proceso. Y en la segunda parte que usted mencionaba sobre alguna actividad de generación, nosotros también en DreamTech, por ejemplo, tenemos el aporte hacia nuestros clientes cuando estábamos digamos, en la normalidad. Teníamos ejercicios de actividades de design thinking y estas actividades son interesantes. Sentarse con el cliente, generar una mañana, ideas, sentarse con directiva, con gerentes, con personal de cada una de las áreas para entre todos revisar cuáles son las ideas en general y llegar entre todos a esa solución viable y posible que genere tanto un impacto como una factibilidad. Entonces, todas estas actividades son interesantes que a lo mejor la tomen como cultura, que era lo que mencionaba el señor José Lío, o sea, generar una cultura dentro de la compañía de ideas, una cultura y una mentalidad de que nos colaboramos entre todos, porque al final estamos viendo por lo menos muchas empresas que están cerrando, pero asimismo, como cierra la empresa, no solamente el dueño de la empresa fue afectado, al final sus empleados o los colaboradores, las personas que están dentro de esa compañía también son afectados porque a la final pierden su empleo y obviamente sus ingresos para familia. Entonces, entender que nos colaboramos mutuamente. Dentro de la compañía yo cumplo un rol y a lo mejor cumplo unos objetivos y metas, pero el que yo genere ideas, el que como yo como empleado las haga y como alta gerencia también entendamos esa colaboración mutua que debemos estrechar, va a ser definitivamente la clave para que podamos continuar. Así es que, bueno, animarles, la verdad es que animarles a que esta herramienta de webinars que nosotros estamos apoyándoles y más de lo que ustedes puedan buscar también, la implementen en su día a día, ¿no? El que añadan ideas, que añadan conocimientos es clave. Señor José, creo que por el momento ya podemos completar lo que es el ciclo de preguntas. Si quisiera agregar algo adicional, adelante. La verdad que, primero que nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a ser partícipe y a poder poner un granito de arena. Para mí es un placer, pues, de esta forma poderme comunicar con mi país, con mi gente. Tengo muchos años de vivir fuera de Panamá. Y estamos a la orden para ayudar, para consultas, para preguntas, para eh, conversar con ustedes de ideas que tienen y de proyectos que tienen en mente. Y si en algún momento dado les podemos apoyar, mucho gusto. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, señor José, a toda la audiencia que está conectada y a los que quizás vayan a ver este contenido una vez que se ha subido a una cápsula de tiempo ahí en el portal de YouTube. Igualmente motivarles a que continúen. Estos contenidos lo hacemos siempre pensando en ustedes, en apoyarles en todo lo que esté a nuestras manos. Tanto el señor José Lee como nosotros estamos dispuestos a brindarles mayores herramientas si así ustedes lo necesitaran. Sabemos que hay muchas cosas que a lo mejor se pueden escapar de nuestras manos ahorita y que estamos dándole el enfoque a cómo salir de ciertas situaciones, pero el tener quizás la visión un poco más amplia de todo el panorama, de cómo estamos en la empresa, de procesos, de ver cómo al día de hoy tengo todos los temas, de saber diagnosticar, de poder implementar acciones que vayan en línea de esa solución. Entonces, definitivamente que exhortarlos a que podamos seguir en comunicación. La idea de todo esto pues es para ustedes. Así es que para nosotros pues mucho gusto y un placer poder estar acá, poder compartir con ustedes. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día.